Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro Contigo Liberalmente. Hoy sin Claudia Macero, pero estamos aquí Justo Navarro y quien les habla, Malala Nogales. Nuestra querida y talentosísima Claudia está ahorita cumpliendo unos compromisos, pero bueno, nosotros estamos aquí, como quien dice, dando la pelea. Vamos con los créditos, ¿no? En la dirección general está Jaime Nestaras, en la gerencia de producciones Willix Arcaya, en la producción nuestra querida Génesis Suárez y en los controles César González. Así es, Malala, y para mí es un gusto y un honor poder estar esta tarde compartiendo con ustedes en un espacio genuino como es Contigo Liberalmente, un espacio de Claudia Macero que nos ha ofrecido el espacio el día de hoy para hacerle la suplencia. Y además que este es un programa que va a dar mucho de qué hablar porque vamos a tener un debate de ideas con factores políticos de oposición o de oposiciones hoy en Venezuela para evaluar cuáles son esas tesis que estamos enfrentando, negociación, uso de fuerza. Vamos a evaluarlo con todos ellos. Así que, María Alexandra Nogales, vamos con unas noticias breves para empezar el programa y hacer el contacto con tu invitado. Buenísimo. Me llama la atención porque La Patilla hizo un especial que trata de los niños en la calle. El título de este especial habla de los niños en la calle entre una sociedad acostumbrada y el incumplimiento de promesas. Este es un dato importante porque trata de los niños que se van de su casa porque por la mala situación país, ellos piensan que son una carga para sus padres, entonces deciden ir a buscar comida y decir, bueno, yo por esta crisis que estamos viviendo, yo voy a mi casa, me voy de mi casa, busco comida en la basura y trabajo en lo que sea, en lo que salga. De hecho, una de las muchachas entrevistadas en este video, cuando puedan lo ven, dice, uno pasa mucho trabajo, uno tiene que salir a la calle a buscar comida. Bajo a veces a visitar a mi mamá, pero hay que reciclar para poder comer. Uno sale para mandar comida, dice Luis, que tiene 14 años de edad, de los cuales los 4 últimos se ha pasado viviendo en la calle. Es como un éxodo interno, son niños saliendo de su mini país, es decir, su hogar. Realmente es muy fuerte y bueno, lamentable, ¿no? Sí, pero hay una noticia que a mí me ha generado mucho ruido y es que Edgar Zambrano apuesta a restablecer las negociaciones en Oslo. Quien es vicepresidente de la Asamblea Nacional y que fue, entre comillas, liberado por el régimen de Nicolás Maduro, indicó que este jueves que está a favor de que se restablezca la negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Entonces habríamos que ver si él estaría dispuesto a acudir a este llamado de diálogo en la Casa Amarilla. Realmente creo que esto lo que hace es confundir aún más a la ciudadanía porque la gente quiere soluciones rápido porque la urgencia en la que está metida Venezuela necesita de una dirección política sin titubeo. Así que yo creo que lo que está apostando Edgar Zambrano no es más que complicidad, y lo quiero decir a viva voz, porque además él no tiene que negociar con quien te pone una pistola en la cabeza. Con criminales, por supuesto. Yo creo que eso ahí vemos su fracaso político. O sea, yo creo que quizás fue un acuerdo para que fuera liberado, no lo sé. No sé si tenemos el contacto con Joaquín Arteaga, aún no, nuestro invitado la tarde de hoy. Él es politólogo, libretista y además también es locutor. Y vamos a tenerlo hoy hablando de cómo el socialismo, cómo este sistema perverso, este estado criminal ha venido desdibujando la esfera
pública venezolana, cómo la cultura también ha venido siendo de una u otra manera transversada por el por el régimen, comunismo. Intentan todavía quitarnos la identidad del venezolano, ¿no? Bueno, Ya lo tenemos no lo en tenemos, contacto, todavía no lo en contacto. tenemos. Bueno, antes de seguir con nuestro invitado de hoy, yo quería decir otra cuestión que realmente me parece lamentable, que es el éxodo de venezolanos aumenta casos de explotación en Latinoamérica. Y miren qué grave es esto. El 100% de las mujeres venezolanas residentes en Perú fueron víctimas de algún tipo de violencia. La estampida migratoria de venezolanos impulsó los casos de esclavitud en América Latina. La necesidad de recibir algún ingreso ha causado que los inmigrantes acepten cualquier pago y cualquier tipo de trabajo. Países como Brasil, Perú, Colombia han iniciado operaciones policiales y de supervisión para evitar casos de esclavitud o explotación sexual en el caso de los migrantes venezolanos. Y también otra información que está rodando y está de boga hoy en la región, y es el TIAR, la aprobación del TIAR, la discusión de la misma. Muchos expertos han señalado, como Andrés Mesgravi, que hay que estar cuidado con el proceso del TIAR y no llevarlo a un callejón sin salida, pues él asegura que llevar el TIAR y poner a Venezuela como un problema con Colombia, llevaría a que el proceso esté en la ONU y que esto podría llevar a un callejón sin salida. Entonces hay que estar muy atento y entender y además aclararlo. Lo que enfrenta Venezuela y la activación del TIAR no solamente es por el santuario criminal que hoy opera en esta nación, sino además es por el problema que viven los venezolanos a lo interno. Tenemos cómo Venezuela se ha convertido en un ex país, cómo se desdibuja la familia, cómo la sociedad venezolana se resiste a un estado criminal, pero sin lugar a duda, el mismo cada día es más severo y arremete de manera salvaje y brutal, con diálogos y con pactos que seguramente todos calificamos de criminales y de cómplices. Pero no sé qué dirá Edgar Zambrano de esto, porque quiere volver a los diálogos de Oslo, de Reino de Noruega. ¿A negociar qué? ¿A negociar qué? Esa es la pregunta. ¿A negociar qué? ¿Con qué finalidad? Y algo muy importante aquí que yo quiero señalar. Fueron 8 meses mintiéndole al país. Fueron 8 meses donde se dijo que no, aquí estamos claros que es usurpación, elecciones libres, gobierno de transición y elecciones libres. Pero no, ellos querían primero elecciones. Y después todo al revés. Era así ese mantra, que además que ellos fueron quienes lo ofertaron y la sociedad venezolana lo demandó. Entonces yo creo que venir y pensar nuevamente en unos diálogos ¿de qué? En 8 meses, ¿cuántos venezolanos perdimos? ¿Cuántos venezolanos cruzaron la frontera? ¿Cuántos niños murieron en el JM de Los Ríos? El hospital que en el 2010 el traicionero de Chávez, el mentiroso, le apadrinó a Nicolás Maduro para que él mismo fuera el padrino del JM de Los Ríos. El JM de Los Ríos, hoy los niños mueren de infección bacteriana. Habría que preguntarle al señor Maduro cómo es que él es padrino del JM de Los Ríos y hoy se cae a pedazos. Y a la gente del diálogo, ¿qué se logró con esto? Se dejaron de morir niños, se dejaron de ir venezolanos durante este diálogo. Al final hay una verdad, que son socialistas, todos sentados, son socialistas, por supuesto, claro que sí. negociando pautas para mantener un sistema. Todavía no tenemos el contacto con Joaquín Ortega. Bueno, él nos iba a hablar un poco, podemos resumirlo un poquito de lo que iba a ser esta entrevista. Y bueno, nosotros quisimos tocar este tema ya que no es muy sonado, mucha gente no lo habla, y es el tema de la destrucción de la cultura venezolana. Para nadie es un secreto que el régimen, que lo que ha hecho el régimen ha sido totalmente intencional. Es una sociedad culta y educada, es autónoma. Y cuando el régimen ataca esto, es porque quiere ver a los ciudadanos arrodillados. Al régimen no le conviene que tú sepas cosas, porque al tú saber más cosas, eres más autónomo, ¿no? Y bueno, por esto es que el régimen ha intentado sepultar la cultura, debido a que el arte libre es el enemigo del régimen. Y bueno, nada, durante la historia, históricamente, hemos visto cómo el socialismo ha acabado con expresiones culturales, pero lo que
la luz al final del túnel es que increíble como los venezolanos hemos sabido encontrar esas rendijas, escaparnos de este sistema y seguir expresándonos, ya sea mediante canciones, caricaturas, obras teatrales. Es increíble que a pesar de que nos quieran ver arrodillados, nosotros seguimos gritando y como lo dije antes, encontramos esas rendijas para escaparnos de esto, ¿no? Es que hay algo muy importante, la voz del ciudadano siempre tiene que estar por encima del político. Así es. Y vamos a tener que ir a una pausa, pero antes yo quiero citar a una mujer que es encantadora y que es referencia hoy en el siglo XXI, mi querida y admirada Hannah Arendt, porque al regreso vamos a tener un debate muy importante y ella dice lo siguiente: el sujeto ideal del totalitarismo no es el nazi o comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre realidad y ficción, verdad y falsedad no existe, para quienes entre la distinción entre dialogar o salir de la fuerza no se ve, no existe. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos aquí en Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿quieres que te cuente un chiste? La administración de Nicolás Maduro dijo haber recolectado más de 12 millones de firmas en apoyo a una iniciativa contra las sanciones impuestas por Estados Unidos. 12 millones de firmas, Mingo. ¡Qué bueno está este chiste, chico! Ese fue mi primer chiste del día, el que escuché en la mañana, porque en la tarde se filtró el primer bloque de acuerdos que 4 partidos del chavismo azul están impulsando con Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Eduardo Fernández, los eternos perdedores a la cabeza. Tú viste lo que transaron, ¿no? Rechazar la aplicación de las sanciones económicas y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso tiene que ser un chiste, chico. Uno muy malo. De esos chistes pesados, de los que no puedes reírte porque no tienen gracia. Un acuerdo que te demuestra que la oposición chavista y la narcotiranía al final son la misma vaina, pana. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y bien, amigos, estamos de regreso en Contigo Liberalmente, hoy sin Claudia Macero, pero con Justo Navarro y Malala Nogales, ya a punto de dar inicio a este debate que sé que va a estar intenso y buenazo, ¿no? Bueno, les presento a estos grandes jóvenes que hoy nos acompañan acá en RCR. Él es uno de ellos es Asler Iglesias, es coordinador nacional de Juventudes Voluntad Popular y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Ya te iba a decir mi casa de estudios, Asler. Oliver Ponce, consejero universitario y coordinador nacional de la Juventud de Cambiemos. Y Santiago Romero, comunicador social, profesor universitario y miembro del equipo nacional de comunicaciones de 20 Venezuela. Bienvenidos, muchachos. Gracias.
Y como veníamos diciendo en el bloque anterior, y citábamos a Hannah Arendt y hablamos de la distinción entre realidad, falsedad, verdad, qué es lo que está sucediendo hoy en Venezuela, el debate comienza de esta manera y es hablar qué estamos enfrentando. ¿Cuál es la naturaleza del régimen chavista? ¿Estamos ante una dictadura, como hablan uno? ¿Estamos ante un narcorrégimen o un estado criminal? Vamos a empezar primero y vamos a hablar con sus partidos, más allá de sus nombres, Voluntad Popular, Cambiemos y 20 Venezuela. Entonces empecemos con Cambiemos, que además ha estado muy de boga en las redes en las últimas horas. ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, yo creo que cuando hay que precisar a qué nos enfrentamos, lo primero que hay que decir es que estamos ante un Estado fallido, efectivamente. Estamos enfrentándonos ante un partido político que es el PSV, que ejerce todo su poderío a través del aparataje estatal, y eso es algo que representa muchísimas dificultades para cualquier sector que se le oponga, ya que utiliza toda la fuerza y toda la capacidad que puede tener un Estado consolidado para distribuir o diseñar diseñar sus estrategias y disgregar en todo el Estado todas sus políticas que, por lo que hemos visto durante los últimos 20 años, han sido completamente erráticas y fallidas. Eso es algo que no cabe duda. Voluntad Popular, ¿a qué nos estamos enfrentando? Mira, nos enfrentamos a una dictadura que está usurpando todas las instituciones del poder público en Venezuela, que además ejerce, como tú decías, una de las opciones, el crimen organizado, incluso a nivel internacional, que viola todos los derechos humanos, que le arranca a las personas la capacidad de desarrollarse y que, pues sin duda alguna, por la vía del ejercicio de la fuerza, básicamente, porque yo creo que llamarlo poder sería reducirle la importancia a lo que esa palabra tiene. Es el uso de la fuerza, es el uso de la coacción, el uso del chantaje, el uso de la dominación para sostenerse en el poder a costa del sufrimiento de millones. 20 Venezuela, ¿qué nos enfrentamos? Nos estamos enfrentando primero a un estado criminal, a un narcoestado, o sea, vínculos que sobran y han salido en la última semana en diferentes medios de comunicación como El Mundo y el Wall Street Journal, donde hablan de que la DEA vincula al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, a ese dictador, a la creación de una estructura criminal usando las instituciones del Estado para favorecer no solo unos negocios, sino unas políticas de dominación sobre los países occidentales. Tenemos que entender que sí, como bien decía Hasler, no solo es la fuerza, es la violencia, porque el Estado criminal es un Estado violento, un Estado que no solo coacciona, es un Estado que busca dominar, destruir al individuo para poder manipularlo y poder controlarlo a sus ansias. Estamos hablando de un Estado que es complejo, pero hay que entender que son unos criminales y a partir de entender que son unos criminales, que son unos delincuentes, podemos partir en cómo salir de ellos y cómo accionar para cesar esa usurpación y retomar el poder legítimamente. Dijiste y diste en el clavo, Santiago, porque dijiste cómo cesar la usurpación y quería llevarlo a eso, el debate. Hoy tenemos a 20 Venezuela resistiéndose a dialogar. Ustedes no se quieren dialogar, ustedes no quieren dialogar con el régimen, ustedes quieren sacarlo a la fuerza. Eso me lo vas a explicar qué tipo de fuerza, porque unos hablan de que fuerza es violencia, ustedes dicen que fuerza no es violencia. Quiero que me lo expliques. Con Cambiemos, hoy ustedes hablan de un diálogo en la Casa Amarilla, están sentados con el régimen, ustedes pretenden negociar, quizás irse a unas elecciones para cesar la usurpación. Eso me lo vas a explicar ahorita. Y también con Voluntad Popular. ¿Qué pasó con el reino de Noruega? Fueron casi 8 meses dialogando, pero en esos 8 meses también murieron muchas personas, emigraron muchos venezolanos y seguimos estando en un momento crucial, peligroso con la sociedad venezolana y que además implica una amenaza para todo el continente. ¿Qué pasó? Y además aquí puntualizar, hoy ustedes atacan a Cambiemos porque no pueden dialogar, pero el fin de semana estaban dialogando ustedes. Quiero que me lo explique, vamos a empezar contigo porque además eres... Tu partido es quien tiene al presidente encargado, Juan Guaidó. Sí, mira, nosotros vemos la negociación como un mecanismo viable para cesar la usurpación, pero teniendo eso claro. La negociación no es un mecanismo para darle tiempo, para estabilizar nada, para repartir cuotas, para generar cambios en una estructura de régimen que no ha manifestado ninguna disposición a cambiar sus políticas durante años. O sea, la única razón por la cual
el gobierno encargado de Juan Guaidó ha manifestado y se ha estado reuniendo durante meses, como tú bien lo dijiste, con representantes del régimen para definir las condiciones de su salida. Más nada. De hecho, se presentó una propuesta en la mesa con 3 puntos fundamentales, cuatro, si añadimos la ayuda humanitaria, que se traduce en la ruta planteada. Lo primero es que Maduro saliera de la usurpación de su cargo, incluso también con Juan Guaidó separándose de la encargaduría de la presidencia de la República. Ese sería el cese de la usurpación. Que se pueda configurar un gobierno de transición, un consejo de gobierno, que en un lapso de 9 meses, cambiando los poderes públicos por las vías constitucionales, pudiera darse esas elecciones libres. Ahora, esa propuesta que se planteó en la mesa de negociación de Barbados fue la que el régimen pues no toleró, no aceptó, porque evidentemente han demostrado reiteradas veces su indisposición a salir del poder, y replicaron lo que hicieron el 20 de mayo del año pasado. Bueno, después del diálogo de República Dominicana, como no se llegó a ningún acuerdo para hacer una elección verdaderamente libre, montan su propia elección con algunas personas que se dicen opositores y que contribuyen a darles estabilidad. Cambiemos. ¿No son opositores de ustedes? Bueno, yo creo que lo primero que hay que precisar es que absolutamente todos los que nos encontramos sentados en esta sala estamos buscando la salida a un cambio de gobierno para Venezuela. Lo segundo que habría que decir es que, si bien el esfuerzo de Barbados fue importante, cometieron muchísimos errores. Primero, estaban buscando acuerdos generales, cosa que es imposible, que tú llegues a estar de acuerdo en absolutamente todo contra un gobierno al que le ha sido oposición durante 20 años. O sea, es irrisorio pensar algo de esa naturaleza. Segundo, lo que sucedió en la Casa Amarilla no fue un pacto de sangre o un pacto en el cual nosotros permitimos darle oxígeno al gobierno. Nosotros permitimos oxigenar, es la Asamblea Nacional, que es el único órgano representativo, legítimo y válido internacionalmente para encaminar efectivamente una salida electoral. ¿Somos opositores? Absolutamente opositores. Creo que no cabe duda en esa respuesta. Vente a Venezuela. No, primero, antes de responderte, sí me cabe dudas a mí, el resto del país, la posición de Cambiemos, porque Cambiemos lo que busca es cambiar al chavismo por los colaboradores del chavismo, empezando por ahí. Sí, estabilizar la Asamblea Nacional. Ya la Asamblea Nacional es un órgano legítimo, reconocido, y desde hace semanas, y inclusive desde hace mucho tiempo, factores políticos le decían al chavismo que volvieran. Que ahí es donde uno dice, hoy está mal porque firman un acuerdo, y hace unas semanas algunos factores decían que no. ¿Cuál es la falta de coherencia de eso? Y con lo que planteabas, la salida, y hay que entenderlo, es el uso de la fuerza. Y tenemos una ruta clara, que es la aprobación del artículo 8 del TIAR, que habla para generar una coalición militar internacional para generar paz en el territorio, porque es un conflicto interno que afecta a la región y afecta a Occidente. La aplicación del R2P, que es la responsabilidad de proteger que tienen los estados, porque muchos dicen, es que esto es un problema de soberanía. Los venezolanos tenemos que resolver. Claro, es muy fácil decir que podemos resolver esto al interno cuando el otro tiene unos tanques y uno no tiene una China. Ni una China para defenderse. Entonces tienes la violencia de un lado y a los ciudadanos que lo han dado todo desarmados. Entonces la idea es equiparar esa fuerza. Y por último, el artículo 187, numeral 11, que faculta a la Asamblea Nacional a solicitar el ingreso y a permitir el ingreso de misiones militares internacionales en territorio venezolano y que operen. Así aumentas la fuerza, equilibras la violencia, es decir, tú tienes armas, yo tengo armas, ahora sí puedes hablar de una negociación. Una negociación donde la fuerza esté igual. La negociación que permita tu salida. Pero eso no es violencia, porque la democracia se tiene que defender de una manera u otra. La democracia, ser demócrata no es solo votar. Las democracias se defienden con uñas, con dientes, hasta a veces hasta con la vida. Pero hay que entender que nos enfrentamos a unos criminales. Y los criminales solo entienden de fuerza. Solo entienden que cuando se ven superados y se ven rebasados, pueden salir. Por eso digo, me caben muchas dudas cuando uno dice que, bueno, somos opositores. ¿Opositores a quién? Porque si vas a sacar al chavismo para meter a los colaboradores del chavismo y mantener una cohabitación, mira, esa es la duda que tengo yo y que tienen todos los venezolanos. Por eso es que ha habido tanto rechazo a las nuevas negociaciones de la Casa Amarilla, como lo hubo en el mecanismo de Oslo, como lo hubo en República Dominicana, La Rinconada, Miraflores, el Centro Carter, y podemos llegar, y el Grupo de Boston, y podemos contar innumerables procesos. Son 20 años y 10 procesos fallidos de negociación. El gobierno, este régimen, no va a salir negociando, porque no le interesa. Y cada vez que nos sientan en una mesa de negociación o se sientan unos factores, uno desmonta la amenaza creíble y ellos empiezan a meter presos
más presos políticos, empiezan a aumentar la represión, a aumentar la censura. Ok. Entonces hay que Santi, entenderlo así. me quedo con lo del rechazo de la Casa Amarilla y esta pregunta es directamente para ti porque realmente me causa impresión. Bueno, entendiendo que ya el régimen tiene 20 años en el poder, ya 10 diálogos que hemos visto que no van a ceder. ¿Qué tiene este diálogo de diferente? ¿Qué tiene este diálogo que ellos van a decir, mira, sí, toma mi renuncia? ¿Y por qué ustedes no ven la intervención militar como salida? Pero eso me lo vas a responder después de esta pausa porque tenemos que ir a pausa. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Hola amigos, de nuevo nosotros en Contigo Liberalmente y yo dejé una pregunta en el bloque anterior para Oliver, donde yo preguntaba que, bueno, ya el régimen tiene 20 años, ya 10 diálogos fracasados a mi punto de vista, y yo le preguntaba que ahora este diálogo que se hizo en Casa Amarilla, ¿qué tiene de diferente y por qué el régimen aceptaría la salida y por qué la intervención militar no... Bueno, fundamentalmente la diferencia que existe entre este diálogo, por así llamarlo, y los anteriores es la metodología. La metodología de acuerdos parciales consiste básicamente en llegar a acuerdos en lo que podemos estar de acuerdo para avanzar hacia la política. Fundamentalmente, ¿por qué no creemos que la intervención militar sea una solución para Venezuela? La historia lo dice. Todas las experiencias que han vivido internacionalmente, donde han habido operaciones militares para liberar países, terminan siendo trágicas. Y con eso quiero concatenar hacia lo que tú mencionas del TIAR, que el TIAR no es un mecanismo ni es un instrumento que pretende justificar invasiones. Y hay que decirlo. O sea, creo que está mal dicho llenar de expectativas a las personas de algo que no opera de esa manera. El TIAR históricamente, en cada una de las veces que ha sido invocada, lo que busca siempre es hacer la negociación, la mediación y soluciones diplomáticas. Venezuela ha invocado el TIAR más de una vez en el pasado contra Cuba. Ni siquiera Estados Unidos contra Cuba, cuando los soviéticos estaban enviando misiles, que era un conflicto nuclear, se aprobó una invasión militar. Es una decisión muy difícil de tomar y yo creo que aquí la invitación es a que debe ser la política la que solucione los conflictos políticos que hay en el país, que evidentemente el gobierno nacional o el PSV, para aquellos que no reconocen al gobierno como gobierno, que creo que es otra dificultad que nos hemos puesto nosotros mismos como opositores, que son las tesis de reconocimiento y desconocimiento, que pueden ser superadas fácilmente a través de procedimientos y metodologías básicas, no permite
el desarrollo de la política ordinaria, es cierto, el gobierno pone muchísimas trabas, Nicolás Maduro pone muchísimas trabas para el ejercicio normal o cotidiano de la política, pero eso no quiere decir que la solución al conflicto sea fuego contra fuego. Tú no me puedes decir que una solución para un país que está sumido en la violencia desde hace 20 años sea más violencia y sea equiparar las fuerzas para poder matarnos unos con otros y poder efectivamente negociar. O sea, yo creo que son puntos de vista que distan bastante de la democracia, que lo que siempre ha buscado es rechazar la guerra y llegar a los consensos mínimos para poder avanzar en el futuro. El día de mañana en Venezuela va a seguir existiendo el chavismo, capaz no siendo gobierno, capaz más nunca llegan a ser gobierno. Ojalá para los que hemos sufrido esta tragedia no sean gobierno más nunca, pero no podemos matarlos a todos y hacernos los locos después. Okay. Tú, el que le toca hablar un poco también sobre esto. Sobre la intervención militar. Mira, nosotros... No, y también sobre el diálogo que pasaron 8 meses. El diálogo que pasaron 8 meses y que ahora muchos se quedan impactados al ver que ellos, después que ustedes dialogaron, ahora, bueno, cerramos el diálogo, pero ahora ellos quieren dialogar, pero ahora yo me siento mal por eso, o sea, como... Ok, mira, ahí unas precisiones. Una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Dialogar, yo me puedo tomar un café con cualquier persona y eso seguramente no va a llegar a ningún lado. Eso es un diálogo. Ahora, una negociación es donde se establecen unos términos que en este caso tienen un objetivo. Y el objetivo planteado en la negociación de Barbados fue la salida de Nicolás Maduro de la usurpación del poder. Punto y final. Y efectivamente no se dieron las condiciones porque la otra parte no estuvo dispuesta a salir del poder, como no lo ha estado nunca. Sin embargo, yo sí creo, y desde Voluntad Popular lo hemos dicho, mientras menos traumática sea la salida de este régimen, mejor para la población, y vamos a intentar todas las vías para que eso sea así. Sin embargo, no descartamos que sea por la fuerza. Y no descartamos que sea por la fuerza, tan así que se hizo la aprobación del TIAR, por ejemplo, que si bien no es una invasión inmediata, sí considera el uso de la fuerza militar para solucionar algún conflicto regional. Que incluso y todos los embajadores que han sido nombrados por Juan Guaidó, incluso el centro de gobierno que fue recientemente nombrado, ha estado trabajando y evaluando la opción militar, incluso en Estados Unidos, con la función de Iván Simonovic y de Carlos Vecchio con el gobierno norteamericano. Ha sido una opción que está sobre la mesa, evidentemente, cuando estamos hablando de una dictadura que usa no solo la fuerza contra la población, sino también el narcotráfico internacional y regional para sostenerse en el poder, para desestabilizar otras democracias y para seguir sometiendo a la población. De manera que, si lo vemos en plan A y plan B, el plan A sería evidentemente pues que ellos por la vía de la negociación salgan de la usurpación del poder y podamos contarnos en unas elecciones libres, que además todos sabemos cómo van a salir de aplastados en esas elecciones, con un árbitro imparcial, sin presos políticos, sin inhabilitados, con plena participación de todos los partidos políticos, con observación internacional, con vigilancia y contraloría de las campañas electorales, o sea, con todo lo que prácticamente los que estamos sentados en esta mesa nunca hemos vivido en una elección en Venezuela. Claro. Eso es lo que estamos trabajando. Ahora, si el proceso previo es una negociación o es por la fuerza, dependerá de la correlación de elementos y de la coyuntura que vamos viviendo, pero no se pueden descargar ninguna de las dos. Ok, ahora tú como individuo, te tengo una pregunta. ¿Tú no llegaste a sentir desconfianza cuando el presidente Guaidó al principio habló de que no iban a haber procesos de diálogos, etcétera, y ahorita, mira, se dio la mesa en Noruega? Mira, siempre se ha dicho que, de nuevo, dialogar no tiene sentido con estos tipos. Lo que tiene sentido es negociar las condiciones para su salida. O sea, y ha sido siempre el objetivo. De hecho, una de las grandes críticas que nosotros le tenemos a este proceso que se dio en Casa Amarilla es que dentro de los acuerdos no aparece por ningún lado que haya una salida del régimen. ¿Crees que se puede negociar con un criminal? Mira, o sea, ya no ha habido negociaciones con criminales hasta en los conflictos armados más drásticos y más fuertes. Mira, ahora, evidentemente, esa negociación debe hacerse desde una posición de fuerza. No tiene sentido negociar las personas indefensas contra el régimen que tiene todo esto. Sí tiene sentido negociar con una coalición internacional que presiona por la vía de las sanciones, incluso con una amenaza creíble de uso de la fuerza. Sí tiene sentido, y esto creo que es lo más importante porque además es lo que nos corresponde a los que estamos aquí, con una negociación con la fuerza de la gente en la calle, con todos los riesgos que todos sabemos, pero si me preguntas a mí, el protagonista del cambio en Venezuela no puede ser una intervención militar exclusivamente. Tampoco pueden ser 4 o 5 o 20 o 100 diputados reunidos en una mesa de negociación. Aquí el cambio tiene que ser similar incluso a lo que ocurrió en el 58 y en el 57. O sea, fue una coalición de distintos factores externos e internos, o deben ser externos e internos, que nos ayuden a salir de esto. Y la principal crítica que yo tengo a poner el acento exclusivamente en la opción militar es que eso deja al ciudadano común
de manos atadas. Bueno, ¿cuál es el rol que tiene el ciudadano común ante una intervención militar? Ahora, ¿qué sí hay que hacer? Que el ciudadano común esté con un rol, con una tarea, con una participación activa que obligue y que fuerce a todos los que tengan que tomar decisiones al respecto, dentro y fuera del país, con armas o sin armas, a tomar la decisión para ponerle fin a esto. Algo que es muy importante, y hablaste de negociación, y para entrar como a la etapa cumbre de este debate, donde quiero que también ustedes se pregunten y se refuten, pasó algo y que en redes sociales que la gente decía, Guaidó está en campaña electoral. Uno de los acuerdos era que se sale Maduro de Miraflores y Guaidó también se retira de ser presidente. Entonces Guaidó sí estaba en campaña electoral porque uno de los acuerdos era retirarse de ser presidente encargado. Quiero empezar por Cambiemos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú ves esos resultados que además tú dijiste que eran de negociaciones como unilaterales entre ellos, donde la ciudadanía no estaba en conjunto? ¿Qué le tienes que tú decir hoy a un vocero de Voluntad Popular, a un vocero de 20 Venezuela, que tienes que refutarle en que sí estás de acuerdo con la gente de Voluntad, y que además que no solamente es Voluntad Popular, sino también representas aquí a todos los que acudieron al diálogo, como también fue a Acción Democrática, a AD y a 20 Venezuela, que se ha resistido a dialogar? Bueno, yo celebro siempre las iniciativas donde hay disposición de llegar a acuerdos. Si bien, como lo dice Hasler, el diálogo no es lo mismo que la negociación, los acuerdos parciales no son un diálogo. Los acuerdos parciales fundamentalmente son generación de condiciones para que la Asamblea Nacional recupere su institucionalidad. Tú bien me dices que la Asamblea Nacional ya existe y es legítima, y efectivamente lo es. Pero cuando hablamos de lo fáctico, cuando nos vamos a la realidad y dejamos la retórica de lado, es difícil encontrar que la Asamblea Nacional pueda ejercer sus funciones. Ahí es cuando yo me pregunto, si estamos generando las capacidades para desde la Asamblea Nacional nombrar un CNE, que además no lo vamos a nombrar nosotros como Cambiemos, que tenemos una representación minoritaria en la Asamblea Nacional, sino que lo van a nombrar en todo caso Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, que son quienes tienen las grandes mayorías en la Asamblea Nacional. ¿Por qué dejar pasar de lado la oportunidad de hacerlo desde la institución legítima internacionalmente para llegar a la confrontación y a la división, donde el único que gana es el gobierno? O sea, yo creo que la responsabilidad de avanzar y conseguir una solución electoral y pacífica a todo este conflicto tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y hacia eso es hacia lo que apuntamos hoy como partido y como jóvenes, es hacia lo que tenemos que buscar. La única institución que representa realmente a los venezolanos es la Asamblea Nacional. Desde el seno de la misma tienen que salir las soluciones y las opciones reales para avanzar fuera de este conflicto. Con el tema del TIAR, que quería hacer una aclaratoria específica, es que si bien contempla la opción militar, a lo que me refería era que históricamente nunca se ha utilizado, y fundamentalmente en este momento no es la opción más clara o no es lo que se vea en el porvenir más cercano lograrlo, por manifestaciones públicas que han hecho, por ejemplo, Costa Rica y Chile, que es de ponerse sobre la mesa la opción militar, ellos se retiran. Entonces ya deja de existir la mayoría calificada del órgano para que esto apruebe, que se constituye en 12 votos. Esos 12 votos, conseguirlos no es tan fácil como sucede, y no tiene nada de malo que mientras se están ejecutando las opciones que pone sobre la mesa o las propuestas que pone sobre la mesa el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, o lo que defiende Hasler, no tiene nada de malo. Juan Guaidó para ti no es presidente de Venezuela, sino es Maduro. No. Es presidente de la Asamblea. Yo creo que fundamentalmente es tonto, es irrisorio caer en las tesis de reconocimiento o desconocimiento, porque si bien Juan Guaidó cumple todos los requisitos que puede cumplir para ejercer la presidencia encargada de Venezuela, quien ejerce las funciones del poder o de la fuerza, como lo dice Hasler, es Maduro. O sea, yo no me avalo en la tesis de desconocer a quien ejerce la fuerza en Venezuela. ¿Me explico? O sea, creo que no llegamos a nada si pasamos 4 horas debatiendo quién es presidente y quién no. Hay que reconocer las partes de un conflicto que son efectivamente los actores para poder resolverlo. Santiago. No, hay que empezar que si entendemos que hubo una farsa, y una farsa elección el 20 de mayo de 2018, y que se robaron una elección y que no participó y hubo un desconocimiento, tú no me puedes decir a mí que Nicolás Maduro goza una legitimidad de origen y mucho menos de desempeño. No, pero no te estoy diciendo que es legítimo. Y hablando de legitimidad, o sea, la Asamblea Nacional, yo no te interrumpí, por favor espera, porque aquí está el tema del respeto. Sí, claro. Entonces, que no son ejemplos ustedes por redes sociales, por ejemplo. Estamos hablando aquí cara a cara, claro. No estamos hablando de redes sociales. Claro, precisamente. Escucha, 112 diputados fueron electos por la oposición en 2015. Incluidos los de Cambiemos.
Sí, claro, 112. Okay. Y tú puedes y Cambiemos puede tener su postura, pero 112 de los cuales no fueron aceptados los 3 de Amazonas y se fueron perseguidos. Entonces, la legitimidad parte con que estos a la fuerza no nos reconocen. Entonces, nosotros sí tenemos que reconocernos por la fuerza. El tema es que el chavismo no se va a involucrar en la Asamblea Nacional para tomar decisiones porque no le interesa. Crearon la constituyente para algo. Hay que igualar fuerzas, hay que entender que tiene que haber salida. Y sí, son acuerdos parciales. A mí no me preocupa, son los que liberan. ¿Pero te parecen malos? Los que liberan ahorita. ¿Te parecen malos? ¿Te parecen malos que la Asamblea Nacional tenga la capacidad de designar un CNE? La Asamblea Nacional tiene la capacidad de designar un CNE porque tiene 112 diputados. Tiene los 2 tercios. La Constitución habla de que tienen que existir efectivamente los 2 tercios de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional para designar el CNE. Y la oposición los tiene. Está bien, hay que leer la Constitución un poco. No tienes los 112 diputados. Asiler. Sí, por supuesto que los tiene. Mira, yo quiero tocar sobre el tema del CNE y aquí hay que decirlo también muy claro. O sea, es una gran mentira y una falta de respeto a toda la población que se diga que a propósito de estos acuerdos a los que han llegado se va a nombrar un nuevo CNE. Porque además la fracción que está firmando ahí no es ni representativa de la población, ni mucho menos de la Asamblea Nacional. No, será representativa de algún sector, pero evidentemente no es mayoritario en el país. En eso se basa la democracia. Pero esto no es una democracia. Por la cantidad de diputados. Ahí hay que dividir entonces. Ahí hay que aclararlo, porque de nuevo, Cambiemos puede firmar y Cambiemos y el MAS y Soluciones pueden firmar lo que les dé la gana con el régimen. Claro. Pero si aspiran a que un CNE sea designado en la Asamblea Nacional, es con las condiciones evidentemente constitucionales, donde van a necesitar no simplemente los votos, porque no vamos a ver a los diputados como votos, que además hay que recordar cómo han ido aplicando una rebanadora por la vía de la cárcel, de la tortura, del exilio, de la persecución a esos diputados, sino que si aquí tiene que haber una salida política, debe ser con quien tiene la representatividad del país, y esa parte que tiene la representatividad del país no está buscando estabilizar la Asamblea Nacional o llegar a un acuerdo parcial para después resolver otra cosa o ver qué logramos, sino sacar a Maduro del poder para después darle la posibilidad a la gente de que elija cuál es el futuro. ¿Y cómo lo sacas? O sea, las propuestas políticas en este país se criminalizan. Se está considerando, si no eres mayoría no puedes hablar, no puedes opinar, no puedes poner propuestas. Justo, lo que no puedes hacer es comprometer a una institución a la cual no representas. O sea, esto no es un tema de que las mayorías se imponen a las minorías. Tú tienes derecho a tu opinión y se respeta. Nosotros no la compartimos. El tema radica en que no puedes venir con un chantaje de decir, nosotros firmamos y buscamos. ¿Qué buscas? Estabilizar. El problema son 20 años de políticas del chavismo. ¿Cuál chantaje? ¿Tú te sientes obligado a hacer algo por lo que sucedió en la Casa Amarilla? Claro que siento obligado a decir que eso es un chantaje, eso es una farsa. Ustedes tienen representación política de los ciudadanos. ¿Cuál es la farsa? Claro que tenemos. ¿Cuál es la farsa? O sea, yo quiero que me cuantifiquen cuál es la farsa, porque hablamos de hablar por los ciudadanos, de puras cosas retóricas, de puras cosas retóricas. Nosotros, para tú llegar a un acuerdo parcial que te permita mejorar la gobernabilidad en un país donde está vuelto un desastre, donde hace 9 meses no tenemos ningún tipo de resultado, yo creo que no tienes que ser el tipo más popular del país para tú poder decir, mira, está bien, vamos a nombrar un CNE desde la Asamblea Nacional, que no entiendo, o sea, porque no hay condiciones algunas específicas que nosotros estemos colocando sobre la mesa para que se designe el CNE. Efectivamente, el CNE tiene que designarse conforme la Constitución del 99. Y eso, el acuerdo por ningún lado dice, no, el CNE va a ser nombrado desde la Constituyente. O sea, el CNE lo nombra la Asamblea Nacional. Y yo creo que es una oportunidad que no podemos perder. O sea, ustedes lo ven como que le están abriendo una oportunidad al país de que se nombren unos rectores del CNE. Así es como lo están planteando ustedes. Por supuesto. O sea, cuando eso no cuenta con la mayoría de los diputados, cuando no hay ni siquiera un acuerdo político para la designación del CNE, cuando además hubo un proceso de comité de postulaciones electorales donde ya hay unas personas que están ahí. La designación de los 12 magistrados que nombraron express y fueron sustituidos. ¿O es que vamos a ser tan ingenuos de creer que los diputados del régimen van a levantar la mano a favor de una conformación del CNE que no les sea favorecedora a ellos? Vamos a llegar incluso hasta ese nivel. Pero es que es que hablan de la realidad, pero parece que están alejados totalmente de ella. Entonces, vamos a hablar de lo pragmático. Lo pragmático no tiene que ver con la falta de moral ni de ética. Además, ¿Cuál es la falta de moral o ética? La falta de moral o ética es sentarte a hablar con unos criminales y decir, nosotros representamos a un país y queremos una solución. ¿Qué solución? A mí más inmoral me parece hablar del TIAR como si el TIAR realmente va a solucionar esto en 2 días cuando no lo es. Eso a mí me parece inmoral y me parece mentirle a la gente. Que nos han cansado. No, es mentir a la gente. Es mentir a la gente. No vamos a volver al TIAR. No vamos a volver al TIAR. No vamos a construir las capacidades ahí. Está bien, no vamos a volver al TIAR. Hablemos de la Asamblea Nacional.
No es responsabilidad nuestra como partido que la Asamblea Nacional tenga o no tenga la capacidad de designar al CNE. Es decir, si hay una mayoría evidente, hay una mayoría de los 2/3 en la Asamblea Nacional para designar un CNE, no hace falta que el chavismo levante la mano. Pero tú tienes que generar las condiciones para que los tipos lo reconozcan, porque si no nos entrampamos de nuevo en las tesis de reconocimiento y desconocimiento, donde han habido 1001 problemas que no se han podido superar por eso, porque tú existes, no existes. El objetivo fundamental o el requisito fundamental para tú resolver un conflicto es que las partes se reconozcan. Sean gobierno, no sean gobierno, sea presidente uno, sea presidente el otro. Nosotros hemos acompañado a Guaidó en todo lo que ha hecho. El 23 de enero estuvimos ahí, el 12 de febrero estuvimos ahí. Nos hemos visto la cara 1000 veces, Hasler, en todos los actos que han habido, en todo lo que ha sucedido. Pero proponer no puede ser criminalizado. Tenemos que ir a una pausa y vamos a llegar al final del programa. Y quiero que ustedes me hablen qué propone su partido para la nueva Venezuela, para no quedarnos solo en el problema. Y además, quiero que aquí no andemos con guabineo y digamos, de las oposiciones, ¿quién ha traicionado la oposición? Dentro de la oposición, ¿quién es el traicionero? Quiero un nombre, quiero un partido que queremos colocar hoy en la mesa. ¿Quiénes son los traicioneros y quiénes están haciendo el juego al régimen de Maduro, que representa hoy Chávez? Vamos a una breve pausa comercial y a regreso aquí vamos a tener los nombres de la voz de Hasler, de Oliver y de Santiago. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. La doctora Suecia Luna, médico cirujano con posgrado en traumatología y ortopedia, te consulta, opera, implanta prótesis, aplica tratamientos y terapias a niños y adultos. Acércate a la avenida Francisco de Miranda frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1, o solicita tu cita al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y estamos de regreso aquí en Contigo Liberalmente. Estamos muy concentrados aquí en el chat y la gente está atento muy atento a que dicen que bueno, unos sí reconocen a Guaidó como presidente, otros dicen que Guaidó los ha traicionado, otros dicen que cambiemos nuestra opción, otros dicen que la intervención, que los ciudadanos están dispuestos a una intervención. Yo creo que realmente deberíamos consultar a la ciudadanía, como se hizo el 16 de julio, pero pareciese que la consulta del 16 de julio solo quedó en una consulta. Pero dejamos una pregunta. En el bloque anterior dejamos una pregunta al aire que, bueno, los representantes de cada partido nos van a decir qué proponen ellos para escucharlos, para ver cómo cerramos esto, ya que... Para la nueva Venezuela. Y lo importante de esto es que hablen como partido, que propone Voluntad Popular, que propone Cambiemos, que propone 20 Venezuela, y que no andemos con huevineos y digamos, entre las oposiciones, porque veo que aquí también hay un tratamiento de la naturaleza del conflicto diferente, justapuestas estas realidades, ver, mira, de las oposiciones, esta persona le ha hecho daño a la oposición. ¿Quién ha sido? Timoteo Zambrano. ¿Quién ha sido? Guaidó, Leopoldo. ¿Quién ha sido? María Corina. Que digan los nombres y digan por qué han lesionado la dirección política. Vamos con... porque nos queda poco tiempo. Sí, bueno, propuestas para la nueva Venezuela, y creo que eso es lo importante porque es seguramente donde más vamos a coincidir.
Nosotros, y desde Voluntad Popular lo hemos dicho, o sea, una Venezuela que pueda progresar, que pueda superar las desigualdades, que pueda superar la pobreza, donde todos los derechos sean para todas las personas, y eso no es un eslogan, sino significa básicamente que cualquier chamo que nazca en este país pueda tener sus condiciones de estudio, de alimentación, de salud, de seguridad, para luego llegar a tener la profesión o el oficio que desee, para poder incluso formar luego una familia o tener la vida que desee tener, y que el Estado más bien garantice y promueva las condiciones para que eso ocurra, y que eso se traduzca en que nuestros campos sean productivos, que nuestras empresas y nuestras industrias también tengan alimentos y productos no solo para Venezuela, sino para el extranjero, que usemos la tecnología para todo lo que necesitamos, y que más nunca alguien sea perseguido en este país por pensar distinto o por oponerse a quienes están en el poder. Ese es el sueño que nos motiva en Voluntad Popular y que nos moviliza para lograrlo. ¿Quién lesiona la dirección política de la oposición? Mira, hoy 19 de septiembre de 2019, los que más están lesionando, no solo la dirección política de la oposición, la posibilidad real del pueblo venezolano de alcanzar la democracia y la libertad, son quienes firmaron el pacto de la Casa Amarilla. Cambiemos, Timoteo Zambrano. Todos juntos, el MAS, Timoteo Zambrano, Henry Falcón, todos los que firmaron ese documento. Bueno, una propuesta, ¿La propuesta y quién es? Fundamentalmente, como bien dice Hasler, no puedo estar en desacuerdo con lo que dice. Yo creo que lo que buscamos todos es un país donde se reconozcan las diferencias, donde las minorías se vean representadas, donde haya tolerancia, donde existe el reconocimiento de las partes y donde fundamentalmente se permita el progreso para los jóvenes, para los mayores, para quien sea que vive en este país, y donde efectivamente se le respeten todos los derechos a todas las personas. Dicho esto, una vez yo pienso que lo que hay que rescatar es que buscamos un país democrático. Y es antidemocrático el señalamiento, es antidemocrático la descalificación por descalificar, porque si bien pueden estar o no de acuerdo con los acuerdos parciales que hemos firmado y que hoy respaldamos, eso hoy día no tiene ningún argumento para descalificarlos, valga redundancia, o decir que no van a ser efectivos. Ya queda de parte de la oposición completa entender que el divisionismo solo le sirve al gobierno de Maduro o al régimen de Maduro, como prefieran llamarlo. Como digo, no ganamos nada cayendo en las tesis de reconocimiento y desconocimiento, pero fundamentalmente yo creo que hay que empezar por entendernos y reconocernos como parte del conflicto y entrar a la política nuevamente para avanzar en este país en algún momento. ¿Quién le hace daño a la oposición? No. Creo que el señalamiento no suma en este espacio. Quien no te reconoce hace daño. Sí, quien no me reconoce no conoce la democracia fundamentalmente. Quien no reconoce a Cambiemos. No, como oposición, Santiago. En ningún momento he dicho que no reconozca a Cambiemos. O sea, como oposición. Pero como oposición no lo reconozco, ni a ninguno de la Casa Amarilla, porque al final es cambiar el chavismo por los colaboradores del chavismo, como ya lo he dicho. Pero vamos a cosas un poco más alegres y vamos a hablar del país que soñamos. Y vamos a hablar que Vente Venezuela propone una tesis que se llama libre desarrollo. Y nosotros queremos en un país de propietarios, donde los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad, en ese orden, sean necesarios, sean garantizados, donde haya un Estado pequeño, fuerte, pero que tiene que ser pequeño, que no puede estar controlando. El Estado no puede ser empresario. El Estado es un árbitro que debe garantizar la justicia y la única igualdad posible, que es la igualdad ante la ley de todos los individuos. Sí, hablamos de la minoría más grande que hay es el individuo. Son cada uno de esos ciudadanos que quieren emprender, que tienen sueños, que sí, quieren los campos productivos, quieren la industria petrolera, creen en las universidades, que se desarrollen y busquen su felicidad. Eso es lo que buscamos nosotros desde Vente Venezuela. Y sí, no, vamos a hablar de señalamientos, sí, los de la Casa Amarilla, pero también aquellos que han prometido cosas y han firmado rutas y se han desviado de ellas. Aquellos que le dieron la espalda a lo que se expresó la ciudadanía el 16 de julio. Y así sucesivamente. Sí, es un tema de que han habido gente que le ha hecho daño a la oposición, pero también es momento de rectificación. Si hoy mismo rectificamos la ruta, asumimos el coraje y asumimos la fuerza para salir de este régimen y entendemos que son unos criminales, creo que podemos ver esa Venezuela que todos soñamos, próspera y productiva. Bueno, hemos llegado al final del programa. Creo que es un espacio para empezar a ir debatiendo ideas, ¿no? Y ver también a políticos jóvenes hablando de que no me gusta tu idea, comparto esto, podemos negociar esto. Creo que es lo que hará a la Venezuela grande, poderosa y referencia en el mundo. ¿Cuánto me gustaría que hoy pudiese estar un Timoteo Zambrano, una María Corina Machado, un Guaidó, hablando aquí, un Leopoldo López, hablando acá hablando y debatiendo ideas y que sea el ciudadano quien los escuche y que estén en un espacio de manera genuina debatiendo ideas y hablando de cómo hay que salir de esto, porque la urgencia es ya. De verdad que fue un placer haberlos tenido aquí en RCR, un espacio que es de ustedes.
hemos llegado al final. Nos vemos el próximo jueves a la 1 de la tarde con Claudia Macero esta vez. Va a estar Claudia. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.